Estimados alumnos, vamos a continuar resolviendo los problemas del Practiquemos Juntos. Veamos en este caso el ejercicio número 3. Nos piden a nosotros calcular el valor de x. Para eso lo que nos dan son dos rectas paralelas asociadas a este tipo de figura o forma y estos dos ángulos. Para poder resolver ese tipo de problema, vamos a utilizar un algoritmo, una fórmula, una relación que se basa en las propiedades elementales de los ángulos entre paralelas. ¿Qué es lo que nos propone esta propiedad? Nos dice lo siguiente, nos dice que la suma de las medidas de estos dos ángulos son equivalentes o iguales ¿a quién? A la medida de ese ángulo de acá. Una de las formas de poder entender esta propiedad es demostrándola. Y para ello lo que voy a hacer es trazar una recta paralela a ¿quién? A las rectas ya dadas. En este caso, a las rectas paralelas. Y vamos a utilizar ahora algunos conceptos que ya conocemos, como cuáles. Por ejemplo, debemos de recordar que este ángulo que mide beta va a ser igual en medida a este ángulo de acá. Profe, ¿qué propiedad se está utilizando? Lo que es los ángulos alternos internos. Si este ángulo mide beta, ese ángulo de acá va a medir beta. Muy bien, la misma idea se va a aplicar ¿en dónde? En esta parte de acá. Si esta medida es alfa, ese ángulo de acá va a medir ¿qué cosa? Alfa. Profe, ¿qué propiedad estoy utilizando? Lo que es el ángulo alterno interno. Si eso es alfa, eso es alfa. Con esto estaría demostrando esta propiedad o algoritmo, donde este ángulo que se muestra, que lo voy a denominar x, es equivalente ¿a quién? A la suma de esos otros dos ángulos. En ese caso, alfa más beta. Entonces, vamos a pasar a resolver nuestro problema. En este caso es utilizar esta propiedad de manera directa. ¿Qué es lo que yo voy a proponer? Que el ángulo de 2x más la medida de ese ángulo x debe ser equivalente ¿a quién? A este ángulo de 90 grados. Planteemos eso. 2x más x es igual a 90 grados. Al desarrollar esa ecuación, 3x igual a 90, x es igual a 30 grados. Una de las maneras más fáciles para poder recordar esta propiedad es relacionándola de una manera coloquial. Y a esta forma coloquial la denominamos la M. Profe, ¿por qué la M? Por la forma como se aprecia. Quiero mostrarles en este caso. Si yo analizo esta figura, acá es como si se estuviese formando, ¿qué cosa? Una M. En este caso, una M invertida. Donde estos dos ángulos van a ser igual a ¿quién? La suma de estos dos ángulos van a ser igual a ¿quién? A este ángulo que se pueda formar.